Las 7 mujeres sagradas de la historia medieval, revelaciones proféticas que transformaron vidas en una noche oscura en Villanueva, donde el viento aullaba como un lamento ancestral. María se encontraba arrodillada frente al altar de la iglesia, su alma desgarrada por la tristeza. La muerte repentina de su esposo Felipe, líder espiritual del pueblo, había dejado su corazón como un desierto árido. Deslizando los rosarios entre sus dedos, invocó a las 7 mujeres sagradas, aquellas cuyas historias milagrosas habían sido su refugio durante años. Santa Teresa de Jesús, Santa Clara de Asís, intercedan por mí, suplicó, su voz llena de desesperación. En ese instante, un suave brillo iluminó la iglesia, como si la misma divinidad respondiera a su clamor. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, la atmósfera se cargó de sacralidad. Más allá de los murmullos del pueblo que comenzaban a cuestionar su fe, María sintió una calidez, como un abrazo invisible. Esa noche, las sombras del escepticismo parecieron retirarse, y con cada oración, nuevas fuerzas se acumulaban en su interior. El poder de lo divino estaba a su alcance. Pero, ¿podría ella retenerlo? Pasaron los días y la presión aumentaba. Con su alma en conflicto, María se sentó junto al pozo del pueblo, sintiendo como la soledad la envolvía. En ese instante, como si el cielo se abriera, una visión apareció ante sus ojos, una figura resplandeciente, con rasgos familiares, la miraba con amor. Era Santa Teresa. No temas, María, le susurró la voz suave que parecía estremecer el aire. Tu sufrimiento no es en vano. La fe que llevas en tu corazón tiene el poder de mover montañas. Esa revelación, emocionante y aterradora al mismo tiempo, iluminó su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con renovada determinación, María decidió organizar una vigilia en honor a las mujeres sagradas que tanto la inspiraban. La noticia corrió como pólvora, y el pueblo se dividió entre quienes sentían el eco de su fervor y quienes la miraban con desdén. «¿Qué locura es esta?», murmuraban algunos, pero María, firme en su fe, seguía hablando de las maravillas que había presenciado. Su rebelión espiritual provocaba temores y esperanzas. Mientras otros se ceñían a la tradición del escepticismo, María les ofrecía historias de vidas transformadas, de milagros que se tejían con hilos de fe. Sabía que el amor podría sanar sus corazones, incluso en medio de la duda. Pero la resistencia que enfrentaba era palpable y la lucha, intensa. Y así, en una noche que prometía ser eterna, las estrellas brillaron como si el universo mismo celebrara la vigilia que María había convocado. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la luz celestial. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un susurro sagrado resonó entre los presentes, y si las transformaciones proféticas que habían vivido las mujeres sagradas no fueran solo historias, sino realidades que María podría inspirar en Villanueva. Mientras el fuego de la fe ardía en su interior, el futuro del pueblo pugnaba por surgir. ¿Acabaría ese fuego por consumirse o traería consigo una nueva era de creencias? La respuesta se acercaba, y el destino de Villanueva estaba a un paso de revelarse. La vigilia continuó adentrándose en la noche, y los murmullos del pueblo resonaban en el aire como ecos de un tiempo olvidado. María se erguía frente a la congregación, sus manos elevadas al cielo mientras el brillo de las velas danzaba a su alrededor. En su pecho, una llama de esperanza comenzaba a prenderse. «No estamos aquí solo para recordar, estamos aquí para revivir la fe que nos une», exclamó con fervor, su voz penetrando las murallas de duda que rodeaban a muchos. Mientras hablaba, una ligera brisa pareció susurrar entre los asistentes. Algunos se estremecieron, sintiendo la presencia de algo más grande que ellos mismos, algo que iba más allá de lo que podían entender. Uno de los ancianos del pueblo, don Rodrigo, con su profunda voz, se levantó. «¿Qué pruebas tienes, María, de que lo que dices es verdad?», cuestionó con una mirada penetrante. Un silencio denso se apoderó del ambiente, se sentía el peso de la incertidumbre en el aire. Pero María no se dejó intimidar. Recordó las visiones, las palabras de Santa Teresa.
Cada uno de nosotros ha enfrentado oscuridad en algún momento de nuestras vidas, comenzó, mientras los recuerdos de su sufrimiento resonaban en su corazón. Y a veces, esas sombras nos empujan hacia la luz. La fe que siento no es solo para mí, es para todos nosotros. Es un llamado a transformar nuestro dolor en esperanza. Sus palabras, cargadas de sinceridad, parecieron romper la rigidez del momento. Entre la multitud, un pequeño grupo comenzó a sentir. Sus rostros mostraban un brillo renovado, como si empezaran a despertar de un largo sueño. María sintió esa chispa y tomó aire profundamente. Imaginemos juntos lo que podemos lograr en este pueblo cuando unimos nuestras voces, cuando nos apoyamos unos a otros guiados por la fe. En ese instante, un joven de la comunidad, Pedro, se atrevió a compartir su propia historia. Había perdido su empleo y la desesperación casi lo había consumido. A veces pensé que no había vuelta atrás, que todo estaba perdido, confesó, su voz temblorosa resonaba en la oscura noche. Pero esta semana he encontrado un pequeño trabajo. La mente me decía que desistiera, pero algo en mi corazón me decía que persistiera. La audiencia, ahora atenta, comenzó a escuchar con fervor mientras Pedro contaba cómo la fe había sembrado un cambio en su vida, permitiendo que la esperanza floreciera en la adversidad. Las palabras del joven tocaron los corazones, creando un efecto casi mágico en la atmósfera. Con cada testimonio, el miedo se transformaba en valentía, y las dudas en promesas de mejoramiento. María se dio cuenta de que la vigilia no solo era un acto individual, sino colectivo. Habían comenzado a formar una comunidad robusta, unida por retos y esperanzas compartidos. La noche avanzaba, y el cielo estrellado parecía un manto divino que cubría esa reunión sagrada. María miró a su alrededor, sintiendo la energía vibrante de la fe cobrar vida. Era un momento trascendental, uno que marcaría la historia de Villanueva. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aún quedaban batallas por librar y desafíos por superar. ¿Podemos reescribir la historia de nuestro pueblo?, preguntó en voz alta, su corazón latiendo con fuerza. La respuesta de la multitud fue una mezcla de murmullos y sonrisas, un eco de posibilidades aún sin explorar. Y así, mientras la vigilia se acercaba a su fin, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué desafíos enfrentarían cada uno de ellos al intentar transformar sus corazones y el destino de su comunidad? La noche aún reservaba sorpresas y revelaciones que solo el tiempo podría desvelar. La noche avanzaba y las velas, iluminando los rostros esperanzados, comenzaban a parpadear. María, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser la voz del pueblo, se plantó firme. La pregunta que resonaba en sus pensamientos no solo era sobre la historia de Villanueva, sino sobre el futuro que deseaban construir juntos. Mientras contemplaba las estrellas, comenzó a recordar las historias de mujeres valientes que, a lo largo de la historia, habían inspirado a los demás. Dejemos que nos guíen sus ejemplos, sugirió, alzando la voz para que cada asistente la escuchara. Hay poder en las historias de nuestras antepasadas, mujeres que, a pesar de las adversidades, lograron transformar sus comunidades. El murmullos de la multitud se convirtieron en susurros de acuerdo. Aquellas mujeres, continuó María, no se dejaron vencer por el miedo. Nos enseñan que la fe es un motor de cambio. Cada una de ellas nos recuerda que el amor y la unión son los verdaderos pilares que sostienen nuestras vidas. Algunos miembros de la congregación comenzaron a compartir anécdotas sobre sus propias mujeres fuertes, las madres y abuelas que, con fe y sacrificio, habían marcado el rumbo de sus familias. La voz de doña Elena se alzó entre los demás. Mi abuela siempre decía que la fe es como un río, puede parecer débil, pero en su paso arrastra todo a su alrededor. Sus palabras resonaron en los corazones, evocando recuerdos y sentimientos compartidos. Con cada historia, el ambiente se cargaba de un fuego renovado. Una señora mayor comenzó a llorar de alegría, recordando cómo su tía había sanado a las personas del pueblo con simples hierbas y oración. María notó que los ojos de algunos se iluminaban con lágrimas de esperanza, otros, asintiendo con la cabeza, empezaban a comprender que había una fuerza mayor que las unía. Así como nuestras antepasadas, proclamó María, nosotros también podemos convertir nuestra historia de desamparo en una de esperanza. Cuando enfrentamos desafíos, hay que recordar que en cada batalla, somos más fuertes juntos. Y en un instante de pura conexión, la congregación respondió con vítores y aplausos, creando una melodía de unidad. Su corazón se llenó de alegría al ver cómo un cambio palpable comenzaba a tomar lugar.
María sentía que un viento suave acariciaba sus mejillas, y comprendió que no estaban solos en este camino. Era como si el espíritu de aquellas valientes mujeres estuviera presente, guiando y abrazando cada uno de ellos. Luego, en un momento de profunda reflexión, un joven interrumpió la atmósfera cargada de emociones. ¿Pero y si fallamos?, preguntó con voz temerosa. La pregunta descendió como un susurro, enfrentando a todos con una verdad que a veces es difícil de aceptar. María se acercó a él, con ternura en su mirada. El miedo es natural, querido hermano. Pero recuerda, nuestros fracasos son maestros. Cada golpe que recibimos en la vida, cada caída, nos fortalece. Eso es lo que hace que nuestras historias sean aún más poderosas. La multitud, ahora unida en un coro de esperanza, resonaba en cada rincón de la noche. Pero la inquietud de la pregunta original seguía flotando: ¿qué desafíos estaban dispuestos a enfrentar? A medida que las estrellas comenzaban a brillar más intensamente, una sensación de anticipación se apoderó del aire. Cualquier historia, cualquier vida, podía ser reescrita. Todo dependía de la valentía y la fe que decidieran cultivar juntos. Mientras se miraban unos a otros, la tarde se transformaba en una promesa de transformación. Un nuevo día estaba por comenzar, uno donde cada miembro del pueblo podría ser el héroe de su propia historia. ¿Qué revelaciones esperarían más allá de esa noche memorable? La vigilia aún guardaba muchos secretos por desvelar. La noche continuó avanzando, y el aire vibraba con una energía palpable. María, aún con el eco de sus palabras resonando en su corazón, sintió como cada persona en la plaza se convertía en parte de un mismo tejido, un lienzo de historias entrelazadas. Las luces de las velas danzaban, como si celebraran la unión del pueblo. Mientras la multitud compartía sus historias, una idea brilló con claridad en la mente de María. El legado de nuestras mujeres no solo está en el pasado, está activo en cada uno de nosotros. Con esa convicción, decidió guiar a los asistentes hacia un momento de meditación. Cerremos los ojos y recordemos a las mujeres que han dejado huella en nuestras vidas. Revolvamos en nuestro ser el amor y la fuerza que nos han transmitido, sugirió. Las mentes comenzaron a reflexionar, a recordar. Mujeres que habían dado lágrimas y risas, que habían enseñado con sus acciones. Al abrir los ojos, María los miró con fervor. Ahora, ¿qué pasaría si ofreciéramos un pequeño homenaje a esas mujeres? Un gesto simple, como encender una vela en su honor, para que su luz siga brillando en nosotros. Las manos comenzaron a alzarse en señal de aceptación. Uno por uno, los miembros de la comunidad se acercaron a la mesa central donde descansaban más velas. Mientras encendían cada llama, murmullos de agradecimiento compartido llenaban el aire. Era un momento cargado de emoción y fe, donde cada vela representaba no solo una historia, sino la potencia de una vida vivida con propósito. El fuego ancestral de esas mujeres comenzó a renovarse, contagiando al pueblo con un impulso nuevo. Las palabras de María calaron hondo, y ella, sintiendo su espíritu elevado, recordó una leyenda que su abuela había compartido. En tiempos antiguos, había un grupo de 7 mujeres en el pueblo cercano de San Pedro que cambiaron su destino a través de la unidad, y sus nombres se convirtieron en símbolos de fortaleza. La emoción enchalecía la atmósfera. Se llamaban las 7 mujeres sagradas, continuó, y cada una tenía un don especial para sanar, enseñar, guiar y proteger. Las miradas se intensificaron. Un silencio reverente se apoderó del lugar, mientras la historia de cada una de estas mujeres comenzaba a cobrar vida en las mentes de la congregación. Ahora, imaginen lo que podríamos hacer si nos inspiramos en esos dones. ¿Qué tipo de comunidad quisiéramos ser?, preguntó María, con la voz suave pero firme. Las opiniones comenzaron a alzarse como palomas en el aire. Algunos compartieron anhelos de construir un centro comunitario, otros soñaron con un espacio donde las tradiciones se mantuvieran vivas. Mientras cada idea se fraguaba en la mente colectiva, comenzaron a surgir inquietudes. ¿Podemos realmente unir nuestros talentos y pasiones? ¿Y si no funciona?, cuestionó otra voz joven, su inseguridad palpable. María sonrió, un brillo en sus ojos. Las dudas pueden ser nuestra mayor amiga. No somos perfectos, y eso está bien. Los murmullos de la multitud volvían a elevarse, pero esta vez con una chispa de resolución. La energía, ahora embriagadora, llenó la atmósfera. Algo dentro de ellos despertaba,
se dieron cuenta de que sus sueños eran posibles, que cada pequeño paso podría llevar hacia la transformación. Un paso a la vez, repitió María. Hoy encendemos estas velas, mañana, tomaremos nuestras ideas y comenzaremos a escribir nuestra historia juntos. Pero antes de que la reunión culminara, algo extraño ocurrió. Una brisa fría recorrió la plaza, como un susurro divino que atravesaba a todos. ¿Lo sienten?, preguntó María, interrumpiendo los murmullos. Es como si las mujeres de nuestras historias estuvieran aquí, llenándonos de valentía. Que sí, a través de esa conexión, nos revelan la dirección a seguir. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el poder de la pregunta. Eso era solo el principio. La noche había albergado sus historias y había encendido su espíritu. Pero lo que quedaba atrás podía ser tan solo la primera piedra de un camino de revelaciones y milagros. ¿Qué más buscarían hallar en la encrucijada de sus vidas? ¿Qué otras sorpresas les aguardaban en su destino? María percibió el cambio en el aire, una vibración que iba más allá de la brisa. Era un murmullo de esperanza, susurros de generaciones. La plaza, abarrotada y vibrante, sentía la presencia de esos espíritus femeninos. En sus corazones se encendió un fuego de curiosidad, preguntándose qué más podían aprender de sus antepasadas. Recordemos que cada una de estas mujeres no solo vivió, sino que dejó una huella indestructible en las generaciones que vinieron después, empezó a decir María, con el alma palpitante. Ellas lograron cambios que parecían imposibles. Imaginemos que su legado sigue vivo aquí y ahora. Las voces de quienes la escuchaban se fueron entrelazando, resonando con fuerza. Alguien desde el fondo gritó, ¿qué tan lejos podríamos llegar si actuáramos como ellas? Y eso encendió un torrente de ideas, unos querían organizar talleres, otros sugerían círculos de oración. La energía era contagiosa. María miró a su alrededor, y en ese momento, sintió que la historia de las 7 mujeres sagradas cobraba vida. Si cada don que llevaron a cabo tuvo un propósito, quizás entre nosotros están esos mismos dones esperando a ser despertados. La multitud calló, el silencio era profundo. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene una chispa divina. ¿Qué pasaría si dejáramos que esa chispa brille?, sugirió María, mirando a cada rostro. Asumamos la responsabilidad de transformarnos, de edificarnos a unos a otros. El eco de sus palabras resonó. Desde una esquina, una anciana se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. Mis abuelas me enseñaron la importancia de la comunidad, de ser un faro en la oscuridad. No podemos dejarlas en el olvido. Su voz fue recibida con un estruendo de aplausos. Las velas, que aún ardían en la mesa central, parecían danzar con más fervor. Cada llama es como un corazón, creyó María en ese instante. Nuestras pasiones deben entrelazarse como los brazos de nuestras abuelas, creando un refugio seguro para las generaciones venideras. Mientras la conversación tomaba forma, la joven del cuestionamiento previo levantó la mano otra vez. Pero, ¿qué si fracasamos, si no cumplimos nuestras promesas? Las dudas, a pesar de la acumulada energía, seguían allí, como sombras al acecho. Eso está bien, exclamó María. El fracaso es parte del viaje. Recuerden a las 7 mujeres sagradas, quienes enfrentaron desafíos graves y aún así, florecieron. Nos enseñan que cada caída puede ser un paso hacia el destino llamado vida. Juntos podemos levantarnos, juntos abrazar nuestros errores y seguir adelante. Las palabras de ánimo fueron un bálsamo. Con cada historia compartida, con cada lágrima y risa, se forjaba un nuevo pacto. La comunidad, unida en un solo latido, sentía que la historia no solo les pertenecía, sino que les instaba a crear su propio capítulo. De repente, una luz intensa iluminó el centro de la plaza, como una clara señal del cielo. «¡Miren!», gritó alguien. Las miradas se elevaron hacia el firmamento, donde una estrella brilló con fuerza. Puede que sea solo un fenómeno natural, dijo alguien, pero la mayoría sintió que era mucho más que eso. Un símbolo, una promesa. Es un recordatorio, murmuró María, mientras los rostros se iluminaban con la luz celestial. Que estamos conectados con lo divino y con aquellas que ya no están, pero que nos guían. La fe nos llevará a lugares inesperados si decidimos seguir adelante. Mientras las conversaciones avanzaban y el brillo en sus corazones crecía, un espacio de anticipación se formó. ¿Qué pasará después?
Se preguntaron, ante la misteriosa estrella en el cielo, y una nueva pregunta se hizo eco en sus almas. ¿Qué revelación nos espera en el camino que hemos decidido transitar? Así, mientras la noche se profundizaba, la historia de María y su comunidad apenas comenzaba. Un nuevo capítulo por escribir, lleno de asignaciones divinas que aún no habían sido reveladas. La plaza parecía recibir una nueva energía, como si los ecos de la estrella en el cielo hubieran tocado cada corazón presente, invitándolos a un viaje más profundo. María sintió esa vibración intensa en su pecho, como el latido de un tambor antiguo que marcaba el compás de un nuevo despertar. Sabemos que nuestras antepasadas enfrentaron adversidades, dijo con voz firme, tomando aliento. Ellas no solo soñaron, lucharon. Y con cada lucha, abrieron caminos para nosotras. ¿Qué pasaría si nuestras luchas de hoy también se convierten en un legado? El murmullo se intensificó. Había una conexión palpable, un lazo que unía a cada uno de ellos, como hilos de un tapiz que se tejía con historias de valentía y sacrificio. Los ojos ardían con esa chispa divina que había mencionado María. Las preguntas comenzaron a fluir, cada vez más audaces. ¿Y si nosotros también podemos cambiar el curso de nuestra historia?, preguntó un joven, sus ojos brillando con anhelos de grandeza. Exacto, exclamó María. La historia no se escribe sola. Nos toca a nosotros. Pensemos en algo, si cada una de estas mujeres enfrentó su momento de verdad, ¿cuál es el nuestro? ¿Cómo podemos honrar su legado? Carla, una joven de voz dulce pero firme, se atrevió a compartir su sueño. Quiero crear un espacio donde las voces de las mujeres sean escuchadas, donde podamos compartir nuestras historias y unir fuerzas. La multitud murmuró en aprobación. La idea despertó sueños olvidados en muchos de ellos. ¿Qué si cada uno de ellos asumiera la responsabilidad de ser un faro en aquellos momentos oscuros? Así, poco a poco, se comenzó a formar una serie de iniciativas. Talleres de arte, círculos de oración, grupos de apoyo. Cada propuesta parecía vibrar con la energía de sus antepasadas. María los animó, todo lo que hagamos aquí tiene un propósito. Cada pequeño paso cuenta. Si estas mujeres pudieron desafiar las normas de su tiempo, ¿quién dice que nosotros no podemos hacer lo mismo? Su corazón latía con fuerza, vislumbrando no solo un cambio en su comunidad, sino una onda expansiva de fe que podría cruzar fronteras. En ese instante de inspiración, la anciana que había llorado antes se levantó nuevamente. Mi abuela siempre decía, ten fe en tiempos inciertos. A veces, no entenderemos el camino, pero si lo recorremos juntos, nada será imposible. Las palabras de la anciana resonaron como un tambor poderoso más. María sentía, sintiendo como ese espíritu de unidad crecía a su alrededor. Exacto, nuestra comunidad tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo. No subestimemos nada. Cada actitud, cada acción, es un ladrillo en esta construcción. Justo en ese momento, una brisa fresca sopló en la plaza, llevando consigo el aroma de las flores que empezaban a florecer. Era como si la naturaleza misma celebrara aquel nuevo pacto. Una sensación de paz se apoderó de ellos. Todos cerraron los ojos un momento, orando en silencio por la guía de aquellos espíritus y pidiendo claridad en el camino que se avecinaba. Al abrir los ojos, la estrella en el cielo parecía incluso más brillante. Fue entonces que apareció una figura en la esquina de la plaza. Era una anciana con un manto blanco que reflejaba la luz de la estrella. Silenciosamente, se acercó y, sin decir una palabra, mostró un pequeño relicario que brillaba intensamente. ¿Quién es ella?, susurró alguien en la multitud. Las miradas se centraron en la misteriosa figura, y una pregunta profunda agitó sus corazones. ¿Qué mensaje traerá esta mujer de luz? Así, el clima de expectativa se intensificó. Cada uno sintió que quizás, solo quizás, esta anciana portaba una revelación, un giro inesperado en la historia que estaban comenzando a escribir. ¿Qué misterios desvelaría ante sus ojos? La figura de la anciana, iluminada por el resplandor del relicario, pareció detener el tiempo en la plaza. Sus ojos, profundos como océanos, reflejaban siglos de sabiduría y amor. La multitud, en silencio sagrado, respiraba el aire cargado de expectativa. Era un momento en el que la historia se entrelazaba con el presente, donde lo divino se hacía tangible. Queridos corazones, finalmente pronunció la anciana, su voz era suave, como un susurro de viento a través de los árboles.
Soy la portadora de historias que aún resuenan en sus almas. Cuando sus antepasadas lucharon, lo hicieron no solo por ellas, sino por cada uno de ustedes. Ahora, es momento de escuchar las truths que les llegarán de estas 7 mujeres sagradas de la historia medieval. La multitud contuvo la respiración. María se quedó intrigada. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué mensajes habían traído de su lucha? Cada una de ellas enfrentó desafíos gigantescos, continuó la anciana. Como parte de la comunidad de mujeres, sus legados están impregnados en la tierra que pisan. Yo les traigo el eco de sus voces, que todavía claman por cambio, por esperanza y por unidad. Mientras hablaba, el relicario comenzó a emitir una luz cálida que iluminaba el rostro de cada persona presente. La emoción crecía, como un río desbordándose ante un nuevo amanecer. En ese instante, las historias de aquellas mujeres comenzaron a fluir en visiones en los corazones de todos. Primero, escuchen a la guerrera que lleva el nombre de su abuela. Ella luchó no solo empuñando armas, sino con amor incondicional, logrando que su pueblo se uniera en tiempos de guerra. Su mensaje es: la verdadera fuerza nace del amor por los demás. Un murmullo de reconocimiento recorrió la plaza. Muchos pensaron en sus propias abuelas, mujeres fuertes que, con amor y determinación, habían enfrentado sus desafíos. Luego, está la visionaria, quien estudió las estrellas, trascendiendo las limitaciones de su tiempo. Su legado nos recuerda que las constelaciones nos guían, pero somos nosotros quienes debemos elegir el camino. La anciana hizo una pausa, dejando que esas palabras se adentraran en cada corazón. Era un momento para reflexionar sobre su propia vida y decisiones. Y no se olviden de la sanadora, cuya bondad y compasión ofrecieron alivio a quienes sufrían. Ella enseña que la medicina del espíritu es tan vital como la del cuerpo. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos ojos. Había una conexión palpable con estos relatos, que juntos tejían un tapiz de fortaleza y sacrificio. María, sintiendo la energía vibrante, no podía evitar preguntarse, ¿sería posible que podían tomar esos legados y usarlos para transformar su propia realidad? Las mujeres que les nombro no son solo figuras del pasado. Están en ustedes, continuó la anciana, como si pudiera leer la confusión y el deseo de María. Cuando abracen su herencia de coraje, fertilizarán la tierra de sueños aún no soñados. Una sensación de asombro y esperanza llenó el aire. Las palabras resonaban, y cada uno de ellos comenzó a sentir que, a pesar de sus miedos, tenían el poder de hacer algo grande. Se miraron entre sí, asumiendo un pacto silencioso de que juntas, como comunidad, honrarían aquello que habían aprendido. Y así, les dejo con esta verdad, concluyó la anciana, comenzando a alejarse. Las luchas de ayer son la semilla de los triunfos de hoy. Recuerden siempre, la transformación comienza dentro, donde la luz del amor no puede ser apagada. La figura se desvaneció entre la multitud, dejando el relicario brillando intensamente en el aire. Se formó un círculo de conversación, ideas y sueños. Pero en un rincón de la plaza, María sintió un impulso en su corazón. ¿Qué si la visión de la anciana no era solo una historia, sino un llamado a la acción para ella y sus compañeros? Su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Cómo avanzarían? ¿Qué harían ahora con todo lo que habían escuchado? Una chispa de determinación apareció en su interior. Así, mientras la plaza se sumía en un torbellino de energía y promesas, María levantó la voz: hermanos y hermanas. Las historias de nuestras antepasadas nos han encontrado. Ahora es nuestro momento de actuar. ¿Están listos para comenzar un nuevo capítulo? La multitud, ahora más unida que nunca, comenzó a clamar en respuesta, llenando la noche de un eco esperanzador. Este era solo el principio de un viaje, la transformación estaba en el aire. Y mientras comenzaban a soñar juntos, María supo que la estrella aún brillaba sobre ellos, iluminando el camino hacia lo desconocido. Pero, ¿qué lecciones, qué sílabas y qué acciones se conjugarían en este nuevo capítulo? La plaza vibraba con la emoción recién despertada, como un corazón latiendo con fuerza por renovada esperanza. María observaba los rostros de sus compañeros. Había una chispa en sus ojos, algo que prometía un despertar profundo, un renacer de sueños que parecían dormidos. La atmósfera estaba cargada de potencial, como el aire antes de una tormenta que trae consigo la bendición de la lluvia. «Vamos a compartir nuestras historias», gritó María,
rompiendo el silencio que había caído sobre el grupo. Cada uno de nosotros tiene un legado que contar. Las historias de nuestras familias, de nuestras luchas y victorias. Estas son las semillas que alimentarán nuestro viaje juntos. Los murmullos comenzaron a elevarse, y María sintió cómo la energía se movía entre la multitud. Las manos comenzaron a levantarse, como flores abriéndose al sol. Laura, una amiga de la infancia, fue la primera en hablar. Mis abuelas vivieron momentos de guerra, pero también de unión. Nunca dejaron que el miedo las separara. Quizás podamos hacer lo mismo. Sus palabras fueron como un eco de la anciana, pero también una invitación. Una invitación a enfrentar el miedo, abrazar la historia y, sobre todo, unir corazones. La voz de Manuel se alzó a continuación. Recuerdo a mi bisabuela, quien siempre decía que la fe era su mayor arma. La oración puede mover montañas, decía. Así que unámonos en oración. Un sentido de comunión crecía en la plaza. Eran voces entrelazadas, resonantes y audaces, enalteciendo el poder del amor y la esperanza. María sintió como una luz brillaba en su interior, iluminando no solo su mente, sino también su espíritu. Era un momento de epifanía, donde cada palabra pronunciada se convertía en un ladrillo que construía una nueva realidad. Hagamos un pacto, gritó alguien, y una ola de asentimientos y aplausos recorrió la multitud. Juntos, nos comprometemos a honrar las luchas de nuestras abuelas y mujeres en la historia. Vamos a levantarnos con amor y valentía. María sintió que su corazón se expandía a cada palabra. Eran promesas de generosidad y unidad. Cada persona que compartía, cada risa que estallaba, cada lágrima que se derramaba, reforzaba el lazo de sangre y espíritu que los unía. Las historias personales comenzaron a tejerse como un manto, cubriendo la plaza con el calor de la comunidad. Como un faro en la oscuridad, la anciana había encendido una llama que ahora ardía intensamente entre ellos. Recordemos las lecciones de cada mujer que nos inspiró, dijo María. El amor, la valentía, la esperanza. Transmitámoslo y compartámoslo con otros. No solo estamos aquí para nosotros, sino para nuestros hijos y sus hijos también. Mientras ella hablaba, un manto de silencio se extendió de nuevo, esta vez lleno de reverencia. Todos pensaban en las luchas superadas, en las victorias silenciosas que a menudo se olvidan en el ruido del día a día. Era fácil pensar que el pasado estaba lejos, pero no era así, sus historias aún latían en ellos. La conexión era palpable, como una corriente eléctrica. Pero en medio de esa energía, en un rincón de su mente, una pregunta persistía: ¿cómo llevarían esta inspiración a sus vidas cotidianas? ¿Enfrentarían los desafíos que se avecinaban, o se dejarían llevar por el miedo y la conformidad? Con esos pensamientos girando en su mente, María miró a la multitud, decidida y llena de fe. Hermanos y hermanas, prometamos que el viaje no termina aquí. Comencemos a actuar. Pero antes, escuchemos una última historia de una de nuestras ancianas. ¿Quién está dispuesto a compartir? Mientras varios se preparaban para hablar, se respiraba una mezcla de expectación y fecundidad en el aire. Las palabras aún no dichas estaban listas para ser un motor de cambio. María sabía, en el fondo de su corazón, que cada historia traería lecciones divinas. ¿Cuál sería la siguiente revelación que el universo les tenía reservada? La plaza se llenó de un murmullo ansioso, como el viento que anticipa la lluvia. Las miradas se entrelazaban, ardían en curiosidad, y la expectativa se sentía como un susurro de lo divino. María sabía que el momento había llegado, el momento de escuchar una historia significativa, una que no solo resonara en el aire, sino que penetrara sus corazones y les recordara el poder que cada uno llevaba dentro. Fue entonces que la anciana del bastón, la que había sembrado semillas de esperanza en la plaza, alzó la mano y se adelantó. Su voz, aunque frágil, tenía un eco que hablaba de una sabiduría muchas veces olvidada. Permítanme contarles sobre las mujeres que han resistido a lo largo de la historia, mujeres que han sido fuerza y fe en tiempos de adversidad. Las 7 mujeres sagradas, comenzó con reverencia. Cada una de ellas marcó su tiempo. Desde la madre que vio a su hijo enfrentarse al enemigo, hasta la sanadora que en un tiempo de peste, ofreció su vida por los demás. Ellas son parte de nuestra historia y su legado vive en nosotros. Mientras hablaba, la plaza se sumergió en un silencio reverente, los ojos se abrieron y las almas comenzaron a vibrar. La primera es María de Nazaret, quien cuando le llegó la anunciación,
dijo hágase en mí según tu palabra. Susi cambió la historia de la humanidad. Ella nos enseña que incluso en la incertidumbre, la fe puede abrir caminos inesperados. María sintió una profunda conexión, cada palabra de la anciana calaba en su ser. Dialectos de su propia vida se entretejían con el testimonio de mujeres valientes que habían enfrentado el caos. Poco a poco, la anciana contó acerca de cada mujer, guerreras como Juana de Arco, que guiaron a su pueblo con el fuego de la convicción, y sabias como Hildegarda de Bingen, cuyas visiones sanadoras habían iluminado el camino de otros. Al mencionar las palabras de Juana, resonó una emoción intensa. Ella decía, una necesidad me empuja y no puedo detenerme. De esta forma, nos recuerda que nuestros sueños no deben ser olvidados. Sigan su impulso, hermanas y hermanos. No se detengan. Los murmullos de asombro comenzaron a circular. María sintió como el calor de las historias llenaba la plaza, como un abrazo cálido en un día frío. Además, la anciana mencionó a mujeres que habían construido puentes en tiempos de guerra, como la infatigable Sor Juana Inés de la Cruz, quebrantando barreras con su intelecto y su pluma. Al llegar a la última historia, un profundo silencio se apoderó del ambiente. La séptima mujer es un símbolo de esperanza, tú. Esto no es solo un relato del pasado, sino un llamado a la acción en nuestro tiempo. Estás aquí porque hay una chispa dentro de ti, y esa chispa debe brillar. Desde hoy, llevemos estas historias en nuestros corazones y aprendamos a ser hombres y mujeres de fe, con amor y valentía. Un estallido de aplausos brotó en la plaza. La gente se miraba con nuevos ojos, como si se hubieran desnudado de etiquetas y corazas. María sintió el fuego en su interior arder más fuerte. Sabía que no todo terminaba allí, esta experiencia sería un punto de partida. Así que, ¿cómo llevaremos estas historias a nuestras vidas? Preguntó nuevamente María, y todos se sintieron retados. Había un eco de lo divino en la pregunta, una invitación a convertirse en las voces de sus generaciones, luchadores del presente. Los murmullos se intensificaron, ideas comenzaron a fluir. Todos querían aportar su granito de arena, ya sea ayudando a un vecino, realizando una acción comunitaria, o simplemente levantando su voz cuando el silencio reinaba. La plaza, antes solo un lugar de encuentro, ahora se había convertido en un verdadero hogar para la transformación. María sonrió al ver cómo el espíritu de la unidad llenaba el aire. El viaje apenas comenzaba, pero, ¿qué vendría después de este despertar? Se preguntaba si el universo tenía más revelaciones a la vista, más historias que contar, aún por descubrir. Mientras la plaza resonaba con emoción, María sintió que un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. El fuego interior que había despertado en cada uno de ellos estaba listo para tomar forma. Las historias de las 7 mujeres sagradas se habían convertido en un faro, guiando sus corazones hacia el propósito y la unión. Pero, a medida que sus almas se encendían con esperanza, aún había desafíos que enfrentar. Con una voz firme y decidida, María levantó las manos, pidiendo silencio. Hermanos y hermanas, hemos escuchado las historias de valor y fe. Ahora, ¿cómo aseguramos que esto no sea solo una noche de inspiración, sino el comienzo de nuestra transformación? ¿Qué pasos tomaremos para traer esa luz a nuestra comunidad? Las miradas se encontraron, llenas de determinación. Podemos crear un círculo de apoyo, sugirió Manuel. Un espacio donde podamos compartir nuestras luchas y celebrar nuestras victorias. Donde cada voz tenga valor. Sus palabras fueron seguidas de un asentimiento general. La idea de una comunidad sólida resonaba, como un eco divino en sus corazones. ¿Y qué tal si hacemos una campaña de reforestación?, comentó Laura. Nuestra tierra ha sufrido y necesitamos sanarla. Podemos unirnos para limpiar, plantar árboles y cuidar el ambiente, como un tributo a nuestras mujeres. La energía se intensificó, y muchos comenzaron a aportar más ideas, cada una como un hilo que tejía un manto de acción. María observó cómo la atmósfera cambiaba, cada comentario aumentaba la anticipación por lo que estaban creando juntos. Qué impresionante era ver cómo la fe podía unir. Las historias de sus mujeres se transformaban en un legado activo, que no solo los empoderaba, sino que fortalecía el amor comunitario. Seremos un testimonio de amor, un faro de esperanza, exclamó María, su voz resonando entre las calles. El legado de nuestras antepasadas no termina con nosotras, lo llevaremos adelante. Esta misión que hemos empezado hoy no es solo para nosotros, sino para las generaciones venideras.
Con cada palabra, la multitud se elevaba más. Las mentes comenzaban a soñar en grande. Podríamos organizar un festival en honor a nuestras mujeres sagradas, donde compartamos su sabiduría a través de talleres, música y oración, sugirió Pedro, sus ojos brillando con entusiasmo. Todos asintieron, comenzando a visualizar el evento como un lugar de conexión. Y no olvidemos que las noticias sobre lo que estamos haciendo pueden motivar a otros, añadió doña Elena. Podemos utilizar la radio del pueblo y las redes sociales para inspirar a nuestra comunidad y más allá. Las ideas fluían, cada uno contribuyendo con su pasión y habilidades. Mientras compartían inquietudes y esperanzas, la energía en la plaza se volvió contagiosa. Las risas y los aplausos llenaban el aire. María sonreía al ver la transformación de los corazones, lo que comenzó como un grito de desesperación se había convertido en un grito de esperanza colectiva. Allí estaban, listos para tomar la iniciativa. Hoy, somos testigos de la fuerza del amor, proclamó María, cerrando los ojos. Somos parte de algo más grande de lo que imaginamos. Cada uno de nosotros tiene un don para ofrecer. Que nuestras acciones sean un testimonio del poder de la humanidad unida hacia la luz. Las voces resonaron en un eco de compromiso, firmando una promesa espiritual. No vamos a desmayar ante la adversidad. Recordemos que las mujeres que nos precedieron nunca se rindieron, y lo más poderoso que podemos hacer es trabajar juntos, afirmó María, con un brillo ferviente en su alma. Al unísono, los asistentes elevaron sus manos al cielo, sintiendo la conexión divina y la fuerza de la comunidad palpitar en el aire. Mientras la noche avanzaba hacia su final, sintieron que la vigilia había sido más que un evento, había sido un renacer. Un renacer que comprometía sus corazones a buscar lo divino en cada acción. Una promesa de que la fe, la valentía y la unión no se bloquearían por el miedo, sino que florecerían con cada paso hacia adelante. La estrella en el cielo brillaba intensamente. Un signo de que el viaje apenas comenzaba. Y así, mientras el grupo se dispersaba lentamente en medio de risas y promesas, cada uno llevaba consigo una llama encendida, una luz que se negaría a apagarse. María recordó las palabras de la anciana, la transformación comienza dentro, donde la luz del amor no puede ser apagada. Mientras tomaba su aliento, sabía que cada corazón latía al unísono, listo para escribir su propia historia. Esta comunidad, en su totalidad, había sido transformada, y el legado de aquellas 7 mujeres sagradas latía en cada vida. La historia de Villanueva tomaba forma, y sus vidas eran ahora un testimonio vibrante de fe, amor y lucha. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, la esperanza se alzaba como un grito de victoria, resonando en cada rincón de la noche. ¿Y tú, querido oyente, si sientes esta misma conexión y deseo de transformación en tu vida, te invito a unirte a esta travesía? Necesitas suscribirte ahora al canal, no te lo pierdas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like en este vídeo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas como tú vivan estas historias de fe. Comenta tus reacciones y testimonios, porque queremos escucharte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Hagamos que la luz de la esperanza brille aún más.